que se hace extensivo, porque también lo estamos tratando en los jueves, en los estudios de los jueves. También, oh Dios, queremos traer esto bajo una perspectiva diferente, pero sí tratarlo con cuidado, como es el tema del matrimonio. Padre, en tus manos estamos para que seas tú quien nos cuide, nos guarde, porque es un tema descuidado, tergiversado, dañado por la sociedad. Y nosotros queremos volver a los principios bíblicos, queremos que los creyentes vuelvan a los principios bíblicos en vez de estar sujetos y sometidos a lo que son todos los conceptos de los hombres. En tus manos, oh Dios, estamos, porque queremos hacer tu voluntad. Te lo pedimos, oh Dios, a ti todo con gracias, una vez más. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tratar hoy el tema del matrimonio, y como estuvimos diciéndole, debido al tiempo que comenzamos, tal vez unos 15 minutos más, nos tengamos que extender porque estamos comenzando ahora, de tal manera que podemos extendernos un poquito más o tratar yo en el sermón que viene de bajar un poco el tiempo para lo que queremos hoy tratar. Tenemos varias cosas de importancia en el día de hoy que tratar. Así que, hermanos, en sus asientos ahí vamos a necesitar que nosotros estemos orando para que Satanás esté lejos de aquí, de este lugar, y que podamos concentrarnos nosotros en hacer la voluntad de Dios, porque somos sus hijos. Queremos hacer lo que Dios quiere, queremos hacer su voluntad, y damos siempre gracias al Señor por las personas que están aquí para poder nosotros tener este estudio. Vamos a hablar del matrimonio en el capítulo 25 de la Confesión de Fe, y yo quiero que algún hermano me ayude leyendo el primer párrafo de este capítulo. ¿Quién lo quiere hacer? Allá. Y para ninguna mujer tener más de un marido. Fíjense que lo que se está aquí narrando y dando a entender en ese momento en que esta confesión de fe fue expuesta, es que siempre ha sido así. Son los principios bíblicos. Lo que Dios creó y manifestó fue eso. Adán, necesitas una compañera, te doy una sola. Hacíamos un comentario cuando estuvimos entrando en los jueves. ¿Qué tal si Adán hubiese escogido más de una? Bueno, alguien dijo no lo iba a hacer porque no había pecado. Entonces, inmediatamente nuestro corazón dice, es pecado tener más de una. El ser humano lo entiende y sabe que tener más de una o más de uno es pecado. Pero también surge la pregunta, cuando Eva cayó, ¿cuál era su condición? Sin pecado. No había pecado. Entonces tenemos que ver qué es lo que Dios planifica, qué es lo que Dios permite, cuál es la capacidad que Dios dio a cada hombre para poder obedecer a Dios voluntariamente. Voluntariamente, Eva y Adán caen en pecado cuando su condición era sin pecado, sin falla. Pero en esa condición sin pecado, Dios dijo cómo era que quería que cada pareja fuera. Es decir, una pareja, solamente un hombre y una mujer. Si Dios hubiese querido que Adán tuviera más, le hubiese creado en vez de 3 esposas, pero le dio una sola, diciendo este es el modelo. Después de ahí, si ustedes lo cambian, me estarán contradiciendo. ¿Verdad que no es difícil de entender? Después de ahí ya, ustedes lo van a hacer, van a justificar lo que quieran, pero van a estar en contra de lo que en verdad yo he diseñado. El diseño original fue, no pequen, ahí están, no fallen. El diseño original fue, Adán, tienes una compañera y la voy a sacar de tu costilla para que salga de ti. Esa será tu esposa. Tu ayuda idónea. No dijo, voy a crearte 2 o 3, una sola. Ese es el diseño original. Bueno, pues el hombre continúa haciendo lo que Dios le dice y le desobedece, y de ahí para acá
como podemos decir, todo comienza a dañarse, a corromper. Los hombres comienzan a imaginar lo que deben de hacer, a hacer las cosas que parezcan buenas, santas y puras, pero fuera de la voluntad de Dios, porque no ha sido lo que Dios ha dicho que se haga. De tal manera que nos corresponde a nosotros ver ahora a través de los versos bíblicos si es verdad que lo que estos hermanos en el siglo XVI dan a conocer, siglo XVI y XVII, para hacer esta constitución, ellos se aferraron a la palabra de Dios o simplemente estaban interpretando. Nos corresponde a nosotros analizar eso hoy. Para eso, primeramente, vamos a ver a Génesis 2:24, para hablar de que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer, y que no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Vamos a ver si esto se puede confirmar bíblicamente, y si hacemos algo diferente, entonces estamos haciendo lo que Dios no ha dictaminado que el ser humano debería hacer. Génesis 2:24, vamos a comenzar con ese verso. ¿Quién quiere leer? Vayan buscando los versos que están ahí, todo, para que así ganemos tiempo y lo tengan ahí mismo a la mano. Acá. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, dice. O yo no escuché bien. ¿Cómo es que dice? A su mujer, diseño de Dios. Una sola. El pecado es tan fuerte en el corazón del hombre que les lleva a pensar que pueden justificar los deseos de su corazón. Los deseos del corazón del ser humano en su pecado, engañado por la condición pecaminosa, ellos piensan que serán más felices si tienen 2 o 3 mujeres. Y finalmente, cuando la tienen, se dan cuenta de que ahora en vez de felicidad tienen muchos biles que pagar. Y se ponen más difícil la situación. Son más compromisos. Se equivocaron, porque Dios no lo diseñó. Todo lo que está fuera del diseño de Dios compromete, y lo que tú crees que es tu deseo, entonces va a ser bueno. Bueno, pero ¿qué tal si nosotros vemos que sí, en este mundo es difícil tener 2 o 3 o 4 mujeres, pero ya como promesa de Dios, entonces allí sí, Dios nos lo va a dar, va a complacer mi deseo y me va a dar varias mujeres. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy en día hay doctrinas y religiones que están predicando que en el cielo los hombres tendrán muchas mujeres. Entre ellos parte del entendimiento, no todos, eso me sorprendió, no todo lo que es la doctrinas musulmanas enseñan, pero en la mayor parte de ellos enseñan que sí. Los mormones también enseñan que ellos van a tener varias mujeres en el cielo. Están trasladando un deseo pecaminoso, un deseo humano que tú piensas que va a ser más feliz si tú obtienes eso, y es como si se lo pidieran a Dios: dame esto en el cielo, y se olvidan de un texto que dice: en el cielo no habrá casamiento. Cásese ahora. En el cielo no habrá casamiento, y eso sirve para tantas cosas, para tantas doctrinas y enseñanzas, porque nos lleva a entender que en el cielo no tendremos todos los mismos elementos que hoy tenemos para crear y para crear hijos, y nosotros tener, porque en el cielo no tendremos todo lo que aquí tenemos. Aquí fuimos creados para que nosotros podamos procrear y multiplicarnos. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, hizo que esto sea bueno, que esto sea agradable. Es una parte de la misericordia de Dios, pero el hombre siempre pide más en sus deseos, dañados por el pecado. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva estaba bien, Adán y Eva estaban perfectamente en el jardín del Edén. Pero ¿qué pasó? Querían más. ¿Quién los engañó para decirle: pueden tener más? ¿Ven este árbol hermoso que de aquí? Este árbol maravilloso, único,
que ustedes lo ven de lejos, ¿verdad? ¿Y saben por qué es que Dios no quiere que coman de este árbol? Es que tan pronto coman de este árbol, ustedes van a ser dioses. Se llenó el corazón de Dios. Yo voy a ser como mi Creador. Comienza la ambición del hombre. ¿Cómo estaba Eva antes de pecar? Sin pecado. Pero ¿cuál era la condición del hombre? Dios lo creó de esa manera. ¿Es eso difícil de entender? Sí. Porque entonces tendríamos que decir, Señor, ¿por qué no creaste así y no hiciste dioses de una vez? Yo quiero ver el primero que pueda contestar esa pregunta. Porque eso está solamente en la mente de Dios. Y es ahí donde Dios dice, tengan fe en que yo les amo, yo los quiero este mundo, amo este mundo y quiero lo mejor. Yo fui que lo hice. La manera y la forma en la que Él lo creó, yo no soy quien para hacerlo. Porque solo soy una criatura de Él. Y Él como con sus criaturas puede hacer como tuvo que admitir Nabucodonosor. Dice, hace con ellos lo que Él quiere y como Él le place, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces todo está en sus manos y yo no tengo que decirle, pero ¿por qué lo haces? ¿Me guste o no? Solamente dar gracia por los beneficios que Él me permite tener. Por las cosas que me permite alcanzar. Por la inteligencia que me dio. Por el amor manifestado todos los días para con toda la raza humana, porque le permite respirar. ¿Qué pasa con el hombre? Que en su deseo de ser como Dios, todo el tiempo vive protestándole a Dios. Y llegan a una conclusión de que no quieren a Dios y prefieren sacarlo de su mente y prefieren decir, no, es que para mí no existe. ¿Por qué? Porque Dios no le complace en sus deseos. Todo el problema del hombre es ver a un Dios que Él solamente hable y sus deseos sean ya hechos. Esa es la lucha de los hombres. Cuando ven que tienen que batallar demasiado, pelear tanto en la vida para alcanzar algo, entonces ellos dicen, no, yo prefiero vivir sin Dios porque Dios a mí no me da nada. Entonces, si Dios no me da nada, entonces no existe. Y eso filosóficamente no tiene ningún tipo de sentido. El hecho de que yo no obtenga un beneficio de algo no quiere decir que no existan las cosas. No tiene sentido. Es un concepto mío, a lo que no voy a decir el término filosófico que ha sido dado para analizar eso, porque no estamos en filosofía. Pero eso no significa que realmente Dios no existe. El hecho de que tu padre no te dé lo que tú quieres no quiere decir que tu padre no exista. Tu padre está ahí. Pero no te está dando lo que tú quieres. El hecho de que tu padre no sea lo que tú quieres que él sea, porque te maltrató, te ha tratado mal durante un largo tiempo y no parecía padre, no quiere decir que ese padre no esté ahí. Ese padre está ahí. Ahora nos toca a nosotros analizar qué clase de padre tenemos. Y cuando vamos a la Escritura, Él se revela como el Dios santo, puro, recto y justo. Y todos sus atributos, al incluir el amor, son totalmente perfectos. Otra cosa que también a nuestra mente humana le es difícil entender. ¿Cómo es que Dios puede ser al tope en todos sus atributos y nosotros no podamos captar todos al mismo tiempo? Porque Él lo aplica en su sabiduría, que es otro atributo de Dios, la sabiduría máxima, lo aplica en su sabiduría en la manera oportuna y cuando Él quiere y como Él quiere. Yo quisiera que vayan conmigo aquí porque esto es importantísimo. Porque esto nos va a llevar a nosotros a entender, bueno, Señor, tú pudiste no haber creado un matrimonio, pero Él tenía los planes de antemano de que nosotros mismos seamos, por los elementos que Él pusiera en cada ser humano, nos multiplicáramos. El hombre no puede crear otro ser humano. Si lo quiere crear de la manera que Él quiera, va a tener que tomar los mismos elementos que ya Dios ha creado, aún así lo ponga en una incubadora.
Y si quiere crear algo parecido al ser humano, tiene que crearlo mecánicamente, hacer un robot como lo que tenemos hoy en día. Y en paréntesis, en estos días fue parte de mi asombro observar que junto con una feria de autos en China, estaban también vendiendo robots, como si fueran autos. Y la gente le hacía preguntas y ellos decían, no estamos autorizados en este momento para contestar esa pregunta. Terrible, ¿no? O sea, hasta que yo no tenga mi amo, el que me ordena, el que me va a ordenar, va a programarme para que yo haga lo que mi amo quiere. Si quieres recibir respuesta, entonces cómprale. Y yo digo, wow, qué mundo estamos teniendo. Pero, ¿qué es lo que toman como figura? La figura del ser humano. Los brazos, las piernas, todo ese robot. Ahí. Pero no puede crear. El hombre no crea otro ser humano. Puede clonar, pero los elementos son los mismos. Y no le sale perfecto. Tiene que seguir transformando y seguir buscando. Pueden transformar los alimentos que nos comemos, las frutas y todas esas cosas con los mismos elementos que nosotros tenemos. Incluso finalmente nos damos cuenta que nos hacen daño porque no son naturales. Pero sí son comerciales. Y sí son muy beneficiosos para los bolsillos de los que tienen ese tipo de fincas. Y actualmente también, como aún más cara, te falsifican la carne que te comes. ¿Quieres carne? Te hacemos algo igual. Tú lo puedes probar con la célula madre de lo que ya está creado. Tienen dificultad en hacer los huesos, de tal manera que si quieren hacer un hueso tendrían también que falsificarlo y tú te darías cuenta de que no es un hueso real. Los hombres no pueden replicar lo que Dios ha hecho porque no fue capacitado por Dios para eso. ¿Dónde vamos? Dios creó seres humanos con la capacidad que Él quiso que tuvieran y le dio la inteligencia y la repartió a su manera a cada criatura como Él quiso, con propósito de Dios, no el nuestro. De manera que nosotros hacer un esfuerzo para tratar de entender la mente de Dios nos va a llevar finalmente a terminar siendo ateos. Así de sencillo. Porque no lo vamos a alcanzar y al no alcanzarlo vamos a dejar de creer en Dios. Debemos venir a Dios entendiendo de que nosotros no estamos a su altura. Y fue lo que Dios le quiso dejar dicho a Adán y Eva. No son iguales a mí. Tengo propósitos con ustedes, pero ustedes lo han interrumpido al hacer lo que yo no quiero. Y cuando tú haces lo que Dios no quiere, eso se llama pecado. Y no implica si es a lo que nosotros consideramos grande pecado y pecado menor o pecado más pequeño. Todo, el más mínimo pecado que usted tenga, llega a la presencia de Dios como el más grande de los pecados, porque es una ofensa a Él. Es una contradicción. Usted diría hoy en día, debido a la magnitud de los pecados que el mundo ha tenido desarrollado, que lo que pasó con Adán y Eva no fue tan grave. Debió habérsele perdonado. Fue una simple desobediencia. ¡Qué ingenuidad, Señor! Tú debías haber tenido misericordia para que así nosotros hoy no estuviéramos envueltos en este problema. No, es que su primera criatura dañaron el molde. Lo que saliera de ahí continuaría así. Dios no lo iba ahora a recrear de nuevo. Y es de ahí que entonces la doctrina de la salvación es tan importante. Porque significa una regeneración, un cambio de vida que Dios hace instantáneamente, y luego en ese otro estadio de la salvación vemos que también ahora vamos adquiriendo santificación. Y en ese mismo estadio de la santificación nosotros entonces obtenemos la vida eterna, tiempo final.
Dios quiso que fuera así. Inicialmente nos regenera por su voluntad. Somos sus hijos. Nos declara sus hijos para que para Él comenzar a trabajar con nosotros en ese plan de regeneración, pero con nosotros actuando en medio de un mundo de pecado. Dios dejó a Adán y Eva en esa misma condición, en ese mundo de pecado, pero con la promesa de que iba a redimir su mundo, su pueblo, todo lo que es de Él, todo lo creado, porque todo se dañó por el pecado, incluyendo la misma vegetación, la naturaleza, todo. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba creado en ese momento iba a ser tocado por el hombre. ¿Y quién lo iba a tocar? Era un hombre de pecado. Iba a utilizar, al igual que Eva, cualquier fruto, cualquier cosa, pensando con una mente dañada y pecaminosa. Todo el tiempo. Los hombres no deberían cortar los árboles, pero lo cortan porque están pensando en que con ellos se pueden sostener al cortarlo y hacerlo carbón. Los hombres no reparten los productos de los árboles si está en su propiedad, sino que lo venden. Si lo quiere, te lo vendo, porque ellos están pensando en los deseos de su corazón, no darlo, no regalarlo, no. Y eso hace que el pecado nos arrope y transforme el mundo y cree corazón ambicioso de que mientras más tengo, mejor personas son. Y mientras más puedo abusar de los demás, vendiéndole lo que yo tengo a un precio alto, que yo tenga un beneficio, entonces estoy mejor. Todo se corrompe con la mente pecaminosa en ese molde que está caminando por siglos y siglos, donde únicamente Dios puede cambiar y transformar. ¿Se entiende eso? Fíjense todo lo que tenemos que decir para hablar del matrimonio. Necesario hacerlo. Quiero que alguien me busque más el verso. El siguiente verso. Mateo 19, 5 al 6. ¿Quién lo tiene? Y vayan buscando el otro, 1 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 6. Vamos a ver, lo que estamos mirando en este primer párrafo aquí es que si es lícito para un hombre tener más de una esposa o para una mujer tener más de un esposo. ¿Cuál es el diseño de Dios? Lo que Dios ha diseñado no se ha equivocado, ha sido su voluntad, no fue que se le escapó nada. Y eso es lo complicado para nosotros. Pero yo creo en un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y que yo no sé qué es lo que Él quiere. Yo solo sé que Él ha salvado mi alma y que me dijo que creyendo en Él soy salvo. Y eso debe a mí mantenerme en la fe que debo tener para creer en Él, de que Él es bueno, de que Él es santo y que Él es puro. ¿Quién quiere leer ese verso? Mateo 19, 5 al 6. ¿Nadie? Amén. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelve y repite nuevamente, como pueden ver a Génesis 2, 24. Como para recordarle, después de una amplia trayectoria de distorsiones que el hombre ha tenido con respecto al matrimonio. Si pueden ver, hasta los reyes dentro del pueblo de Dios tuvieron más de una esposa. Se adaptaron a la cultura, a los deseos pecaminosos. Me pide eso. Parecía ser que si yo no tenía más de una esposa, yo no era un rey a la altura de los demás reyes. Todos querían manifestar grandeza, poder, autoridad, dominio. Y eso manifestaba de que yo era un rey muy poderoso. Pero había detrás de todo eso un deseo dañino del corazón que te pedía a ti cosas que finalmente no te dan lo que tú buscas, la felicidad. No la tenía. Se recuerda nuevamente que se unirá al hombre y a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y los cuántos? Los dos. Todo lo que salga de estos principios divinos es decirle a Dios: no, tú debes ser más bueno y tener misericordia de mí y ayudarme a ser feliz. Y entonces le pone las condiciones. Parecido a como cuando nosotros venimos a la oración, que ya venimos con un deseo y le decimos a Dios lo que tiene que hacer.
Y oramos así. Señor, yo quiero que tú hagas esto y esto y esto y esto. Y esto es lo que yo necesito, Señor, en tu mano estamos. Y como yo soy tu hijo, así es que piensa, soy tu hijo. Así es que compláceme. Lo bueno es que Dios no nos hace caso. Y nos va instruyendo cuando somos sus hijos. De la misma manera que usted escucha a su hijo cuando ellos le piden, usted que su trabajo no le alcanza para comprarse el juguete que él quiere. Pero él se excede y le pide una motocicleta, cuando usted solamente puede comprar un carrito pequeño de juguete. ¿Qué usted hace? No le hace caso, porque sabe que no lo va a poder comprar. Y a veces algunos lo engañan, sí, después eso viene, vamos a ver, pórtate bien, que te vamos a traer tu motocicleta. Él sabe que jamás le va a traer motocicleta, nunca. Pero Dios no nos engaña, Él nos dice, no, simplemente no te contesto porque no te conviene. O aquellos padres honestos que dicen, tú me estás pidiendo eso. Tú conoces cuáles son mis entradas, qué es lo que tenemos aquí, cuál es el esfuerzo que yo tengo que hacer para que podamos comer. Y tú me estás pidiendo una motocicleta, ¿te volviste loco o qué fue? ¿La quieres? Vete a trabajar. Entonces ahora enseñamos a los hijos a tomar responsabilidades. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Que no nos da todo lo que queramos para que también nosotros tengamos responsabilidad. Si Dios nos da todo lo que nosotros queremos, ¿qué queremos nosotros? Nos sentamos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque somos vagos originalmente. Nosotros trabajamos porque queremos algunos beneficios del trabajo. No nos engañemos. Pero eso es bueno, porque Dios nos quiere dirigentes. ¿Por qué? Porque aquí estamos aprendiendo de que cuando estemos con Él ante su presencia, ya sin pecado, no seremos vagos. Dios no quiere a nadie vago. El mismo Cristo dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. O sea, que el Padre trabaja y Él tiene todo. ¿Para qué va a trabajar? Porque en el cielo no hay vago. Entonces Dios quiere enseñarnos que debemos ser responsables, que debemos trabajar, que nada se obtiene sentado en tu cama. Porque aún para ser malvado y malo hay que trabajar. Vamos a suponer que haya un hombre muy malvado, con mucha gente trabajando para él y que está ahí acostado en la cama, pero ese teléfono se calienta porque está todo el tiempo sonando, porque los que están trabajando para él lo van a poner a trabajar y a pensar. Incluso están trabajando más tal vez que los que están fuera. Porque si él dice, no, ya yo no quiero contestar ninguna llamada, ni quiero que nada, se caen todas sus empresas. ¿Sí o no? No hay manera de que el hombre que quiera obtener algo lo obtenga sin hacer nada. Eso es lo triste de cuando nos quieren poner a nosotros, darnos cosas para que nosotros perdamos el incentivo de trabajar. Yo te doy tus cupones, dices, ya tengo cupones, ya yo cualquier cosa que haga, ¿para qué yo quiero? Ahí tengo mis cupones, tengo mi trabajito, gano tanto y ya. Te quedas ahí. ¿Pero por qué tú lo dices? Porque estás más cómodo, ya tú dices, no quiero más nada. Sin embargo, criticas y maldices a los otros cuando tienen más que tú. Y te sientes mal. Pero si tú eres un vago, no quieres trabajar y dijiste que ya está bien con tus cupones. Pero es un sistema que los genios de hoy en día, genios porque tienen el poder económico, planifican para mantenerte subordinado. Te quitan el incentivo de trabajar, de hacer cosas, porque incluso hay sistemas que si tú tienes más de lo que ellos estipulan, van a tu casa, te tocan la puerta y dicen, no puede tenerlo. Porque no estamos repartiendo eso entre otros. Y es un sistema que no funciona porque no le permite a las personas trabajar incentivado, con deseo, con motivación. Y ellos quieren que así sea, que no tenga la motivación para entonces ellos tener el control sobre tu vida. Y de esa manera pueden controlar el mundo bajo un solo sistema. Yo le creo a Dios. Dios nos hizo como hizo a Adán y Eva. Piensen, razonen, tengan autoridad de sus actos. Sean responsables, pero nunca se olviden de él. ¿Ve dónde está el secreto de todo? Camina, haz todo, eres libre, pero nunca te olvides de mí.
¿Cuál es el problema del hombre hoy en día? Hago todo, crezco y todo, pero a mí Dios no me importa. Porque yo voy detrás de mis deseos. Dios no me complace en nada. Yo lo voy a hacer como yo quiera. Entonces, ¿qué? Acudo a todo lo que es más rápido para alcanzar mis logros. La delincuencia, a como dé lugar, robos, hurtos, vender estupefacientes para maltratar personas, pero me dan una inmensa cantidad de dinero. Todo mal habido, sin importarle a Dios. Dios no está presente. El principio original, se van a casar, una sola esposa. Ustedes están puestos aquí, en esta tierra, para hacer todo bajo la dirección de Dios. Pero no quieren. ¿Quién es el director? Es Dios. ¿Quién fue que lo hizo? Es como cuando alguien hace un auto, hace lo que sea. Ese es el que sabe, porque sabe lo que puso ahí. Y tú debes ir a todo el manual que el fabricante hizo para ver cómo es que funciona. Cuando tú dices, no me importa el manual, lo voy a hacer de esta manera, no va a funcionar como originalmente el dueño quiso que funcionara. Esa es la realidad. Primera de Timoteo 3:2. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Ahora aquí va directamente a los que deben ser los ejemplos. No le está diciendo que solamente ellos deben hacerlo así, los pastores, los ministros, los obispos, sino que va directamente a ellos, enseñen esto. Porque ellos tienen que hacer lo que ven. Si yo vengo aquí, por ejemplo, y tengo a Valentina, y siento aquí dos más, dice, estas son mis 3 mujeres. ¿Qué ustedes van a pensar? Lo primero que van a pensar, ¿y cómo es que pueden estar juntas las 3? Eso es cierto, ¿verdad? ¿Cómo pueden convivir las 3? Eso es lo primero que le va a llegar. Y después dice, pero ¿qué locura es esta? Porque Dios no nos ha creado así. El ser humano sabe lo que es incorrecto, pero le da fuerza a sus deseos. Y va a decir que está mal. Y ellas 3 van a competir en ver cuál es la mejor. Existen casos extraños donde parecen llevarse bien, pero finalmente cuando estudias bien el caso, en los casos que yo he visto, dicen, nosotros nos llevamos bien, con nuestros maridos tienen 3. En algunas tribus he visto eso, 3 y 4, no estamos bien. Somos 3 aquí y él está, y estamos muy bien, nosotras 3. Resulta que cuando ellas están bien, el que no está bien es el otro. Porque ellos, las 3 lo utilizan como un beneficio. Porque es el pecado. Él nos mantiene, nos sostiene las 3 y nosotros aquí hacemos, nos repartimos lo que tenemos que hacer y él es el que está sacrificado. Pero él está orgulloso de que tiene 3. Pero nos está dando cuenta de que va más forzado de lo que debería de estar. No funciona. Cuando tú rompes el diseño de Dios, todo se daña. Entonces, y otra cosa, me voy detrás de la que yo veo que tal vez se ve mejor. Y te das cuenta que es lo mismo. No tiene nada diferente. Tal vez alguna belleza, tal vez un cuerpo diferente. Y es la vanidad de tu mente, de tu corazón, que te hace ver y creer que tú eres más hombre si tienes 2 o 3, y viceversa. Romper con el diseño de Dios es lo más ridículo y estúpido que hay, porque finalmente el hombre no logra sus deseos. Se engañan a sí mismos, que cuando ven a alguien que toda su vida solamente ha tenido una sola esposa, a ellos lo que le nace en su rostro dice, pobre hombre, no ha vivido, solamente conoció. Ahí lo ven así que casi lloran porque ellos han vivido una vida de locura. Pero al mismo tiempo se extrañan, pero
Es que yo no entiendo cómo que él puede estar tan feliz. Él está feliz de tener su única esposa. Porque ha sido algo que le ha brindado la posibilidad de ver que él es uno dentro de todo el montón de poder mantener un matrimonio. Y eso sí es de hombre. Eso sí es de hombre. No es de hombre, ni es de mujer, aquellos que se casan hoy y se divorcian mañana, se casan y se divorcian hoy y se divorcian mañana. Eso no es de hombre. Eso es ser débil. Porque se manejan por sus deseos. Y los deseos del corazón del hombre nunca se sacian. Y si nunca se sacian y tú le das rienda suelta, indica que tú eres una persona muy débil. Porque no pudiste quedarte con tu esposa o con tu esposo ahí y siendo feliz con él. Entonces no entienden cómo es que ellos pueden ser felices, porque Dios recompensa lo que tú haces dentro del marco de su voluntad. No se puede romper con el diseño de Dios y al mismo tiempo calmar las ansiedades de nuestros corazones. No se puede. No se puede. Porque estás rompiendo con el diseño de Dios. Lo que Dios diseñó para que funcione es esto. Igual Tito 1.6, vuelve y nos recalca, que nos dice Tito 1.6. ¿Quién lo quiere leer? El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Marido de una sola mujer, hijos creyentes. Y esto una vez aquí lo analizamos. Hijos creyentes. Que salgan por ahí, no sean del Señor, pero no puedan olvidar el nombre de Dios. Porque tú se lo enseñaste. Ese es el hombre de Dios que Dios quiere mirando y dirigiendo una iglesia. Una sola mujer. Que hablen y digan lo que quieran, pero que no puedan probarlo. Porque él está dando testimonio de que es marido de una sola mujer. Y está predicando el Evangelio de Cristo en su hogar, en su casa. Y les hace saber a sus hijos de que aquí Dios reina. Aquí hemos analizado lo que en una ocasión se enseñaba, y creo que esto viene prácticamente del mundo puritano, creo. No estoy tan seguro, tendría que estudiar un poquito más. Pero sí caló mucho en las iglesias hacer esto. Si tu hijo no se somete a lo que tú estás haciendo en la casa, pues entonces sácalo. Tú lo sacas y él inmediatamente deja de estar expuesto a la palabra de Dios. ¿Tú quieres quedarte aquí? Pues vas a tener que escuchar cuáles son mis principios y vamos a batallar para que tú entiendas que nunca te voy a dejar hacer lo que tú quieres por encima de lo que son las reglas de esta casa. O tú te sometes o entonces tomas tu decisión. Pero tú no lo sacas. Porque el tiempo de estar ahí es para tú enseñarlo, instruirlo, mostrarles ejemplos. Porque si lo tiras a la calle, porque y eso se enseñaba. Sácalo, no le abras la puerta, no, abre la puerta, déjame entrar. Y tan pronto entra, vuelve a decir lo que él no quiere que tú le digas. Se lo sigue diciendo, se lo sigue enseñando. Este es un hogar cristiano y tú lo estás haciendo mal. No está bien. Ponle consecuencias por su falta. Puedes hacer eso, lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios no nos saca de su casa porque le desobedezcamos, sino que trata con nosotros. ¿Cierto? Trata con nosotros. Y seguimos siendo rebeldes y sigue tratando con nosotros. Si Dios fuera como nosotros, Él no hubiese tenido una batalla tan ardua como la que tuvo con Jonás. Él se hubiese buscado otro Jonás y punto. Pero no, Él dice, es contigo el asunto. No es otro. Pero si yo no quiero ya, déjame. No, es contigo, no es lo que tú quieras. No es lo que tú digas. ¿Quién te dijo que tú te gobiernas? Esa es la actitud del Padre. Porque ama a sus hijos. Y Dios demostró amar a Jonás y darle una lección.
hasta el último momento de su vida. Enseñarlo por amor, por misericordia. Ese hombre que Dios ha llamado a trabajar en una congregación debe tener ese principio bien claro, de que el diseño de Dios original es que tenga una sola mujer, y de que en su tiempo, aún en ese tiempo en que estas palabras fueron escritas, muchos tenían esa costumbre de tener más de una esposa, porque lo venían trayendo como tradición, y ahora tenía que ser roto, porque ahora llegó la realidad que es Cristo, como veremos en el sermón de hoy. La realidad de todo, donde ya todo va directamente al corazón, a una manera espiritual. Todos los propósitos y todo lo que Dios ha hecho son de llevarte a ti, los propósitos de Dios, de llevarte a ti a tener una mejor relación con Dios. Y de hablar de relación con Dios, estamos hablando de que de algo interno, espiritual. Eso vamos a tratar de explicarlo en un momento cuando estemos en el sermón de hoy. Pero por ahora, todos los propósitos que Dios ha tenido para con sus hijos es crearle un mundo donde el ser humano no se salga de sus propósitos, y todo el que se une a los propósitos de Dios le va bien. En ese hogar, en ese matrimonio que tiene hijos, también hay normas. Y le dice a los hijos: hijo, ¿tú quieres que te vaya bien en la vida? Obedece a tu padre y a tu madre. ¿Qué tú crees que te enseñando? Es el vivo ejemplo de que cuando un hijo suyo, convertido a Cristo, creyó en el Evangelio, viene a ser parte de la familia de Dios y obedece a Dios, le va bien. Cuando un hijo desobedece al padre, no le honra, no le aprecia, y esto no implica que sea creyente o no creyente, el no creyente que honra a los padres, noten, observen, le va bien en la vida. Misterio de la vida. Porque Dios cumple su promesa con quien sea. Porque Él no miente. Hay creyentes que tratan mal a sus padres y luego se quejan de por qué les va mal. Hay personas que, intentando creer que están cuidando a su familia, desobedecen a Dios y luego quieren que le vaya bien. Y Dios sigue firme: no funcionará, porque tú has salido de mi diseño para implantar el tuyo. Esto da miedo. Lo sentí ahora mismo. Da miedo. Cuando te sales del diseño de Dios, espera las consecuencias. Porque Dios no miente. Hay una sola enseñanza: marido de una sola mujer. Y también, como vamos a seguir mirando, que sea con responsabilidad. Esto lo seguiremos tratando más adelante. ¿Qué significa responsabilidad? También las direcciones de Dios. La mujer se debe a su marido y el marido se debe a su mujer. Y los dos van caminando bajo un solo propósito: la dirección de Dios y crear familia para la gloria de Dios, para ejemplos del mundo. Si te has quedado soltero, soltera, por la razón que sea, ahora tienes que pensar qué vas a hacer. Eres joven, todas tus fuerzas están ahí. ¿Qué hago? ¿La voy a calmar de una manera incorrecta? O digo: Señor, tú me tienes en esta condición, quiero ver eso. Parece extraño, fuerte y duro que Dios nunca nos dé una pareja, y que tal vez terminemos hasta el último momento sin una pareja. Pero yo me mantuve ahí, a pesar de todo lo que mi cuerpo me pide, obedeciendo a Dios. Pero ¿qué tal si yo digo: bueno, no ha aparecido esa persona, yo voy a disfrutar un poco la vida con cualquiera que sea y como sea, y yo voy a dar rienda suelta a mis deseos?
Eso te lleva a ti a ser una persona descalificada, porque alguien que quiera algo serio contigo te va a ver el ritmo de vida que tú tienes y no se va a acercar a ti. Porque tiene un ritmo de vida desorganizado, y que esa persona que quiere algo real y serio no te va a buscar a ti. Entonces vale la pena hacer la voluntad de Dios, para que Dios en su momento y cuando Él quiera, y sin que nada se imagine o parezca que va a suceder, en un momento dado tu pareja Dios la envía y estará. Pero ahora, una vez la tiene, Señor, esta es mi pareja. Ahora, ¿qué tú quieres con nosotros? Bueno, yo te la traje. Ahora te corresponde a ti hacer lo que yo quiera, no lo que tú quieras. O sea, el unirnos a alguien no significa que ahora por fin tengo lo que quiero y voy a hacer lo que yo quiero, y aquí yo soy el hombre y el que mando, voy a tener a alguien a quien mandar. No. Una sola carne, pensar como uno solo, como un solo principio de Dios, con propósitos, con roles. Hoy en día hablamos de empoderamiento de la mujer. Wow. Vaya usted a analizar lo que ellos quieren decir con eso, cuando vea todo lo que hay envuelto ahí. Romper totalmente con el diseño de Dios. Porque cumplir con el diseño de Dios no está diciendo que la mujer es menos, ni que el hombre es más, ni que el hombre va a abusar de su autoridad, sino que ambos caminen como una sola carne, poniendo en funcionamiento las capacidades que Dios le dio a cada quien. Por eso Dios lo creó a la mujer con una capacidad que el hombre no tiene, y a la mujer, y al hombre con una capacidad que la mujer no tiene. Y los dos se complementan. Por eso sale de la costilla de Adán, para que se complementen y se necesiten. La sabiduría de Dios es increíble, pero el hombre no la ve. Prefiere hacer lo que quieren y descomponen el mundo, lo distorsionan. Estamos detrás de una agenda 2030 donde es una cosa horrible lo que hay ahí, pero vamos a ver si lo logran. Vamos a ver qué pasa, porque este mundo es de Dios, no es de ellos. Vamos a orar, hermano. Esta ha sido la introducción prácticamente de este tema. Así es que, mi hermano, demos gracias a nuestro Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor y por los beneficios que tú nos das, oh Dios, de ser llamados tus hijos, porque tenemos la gran bendición de tener tu palabra escrita y tenemos la dirección correcta de lo que debemos de hacer. Sé que tenemos lucha, porque nuestros deseos nos traicionan muchas veces. Tenemos grandes batallas. Gracias, Señor, por haber puesto en nuestros corazones de que y de poder vivir lo que, de ser felices, agradecidos, de que no nos interese si en estos momentos en que nos reunimos como hijos tuyos no somos una inmensa cantidad de personas, y ser felices de que estamos aquí lo que tú quisiste que estuviéramos. Gracias por la paz que nos da. Gracias por lo que nos enseña, y que enseñarnos de que no caminamos bajo los estereotipos del hombre, los diseños del hombre, de lo que el hombre llama éxito, sino de lo que tú en verdad tienes en el cielo, declarar un día de cuál es el verdadero éxito. De hecho, tu palabra nos va diciendo cuál es el éxito, tal como hemos visto hoy. El gran éxito es que cuando un ser humano puede obedecerte y hacer tu voluntad, ya eso es un gran éxito, porque es una batalla contra su propio pecado. Gracias por las fuerzas que nos da para poder lograrlo. Gracias por tu misericordia y tu amor que nunca nos abandona, sino que siempre estás con nosotros para que podamos hacerlo. En tus manos estamos, Señor, para que seas tú quien nos dirija. En Cristo, tu Hijo amado, oh Señor, lo pedimos todo con gracia. Amén. Y amén.